Después del vídeo que he llamado Mi reino no es de este mundo, en el que Jesús va a la casa de Cusa aún sabiendo que se trataba de una trampa, y al final de este vídeo vemos como Juan consuela a su maestro. Ahora Jesús nos habla de su predilecto. Dice Jesús: mira, esta página de sabor tan evangélico y desconocida, pero muy ilustrativa, es para los rectos de corazón. Juan, al escribir, después de varios lustros, su evangelio, hace una brevísima alusión al hecho. Obediente al deseo de su maestro, de cuya divinidad habla más que los otros, descubre a los hombres este pormenor ignorado, y lo descubre con esa discreción pura que envolvía todas sus acciones y palabra de un humilde pudor. Juan, el confidente de los hechos más importantes de mi vida, jamás se enorgulleció de esta predilección mía. Leed bien y veréis que parece como que sufra al revelarlos, y como que dijere: debo decirlo porque es verdad que ensalza a mi Señor, pero pido perdón porque debo aparecer como el único en saberlo. Y con breves palabras describe el pormenor que sólo él conocía. Leed el primer capítulo de su Evangelio, donde refiere su encuentro conmigo. Juan el Bautista estaba de nuevo con dos de sus discípulos. Ellos, oídas estas palabras, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron de Juan esas palabras y que siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés, él no se nombra, antes bien trata de desaparecer tras de Andrés, a quien realza. En Caná estuvo conmigo, y escribe: Jesús estaba con sus discípulos, y sus discípulos creyeron en él. Los otros eran los que tenían necesidad de creer. Él ya creía, pero se unifica con los demás, como alguien que tiene necesidad de ver milagros para creer. Testigo cuando, por primera vez, arrojé a los mercaderes del templo, en la conversación con Nicodemo, en el episodio de la Samaritana. Nunca dice: yo estuve, sino que observa la conducta que tomó en Caná. Dice: sus discípulos, aun cuando él solo o con otro. Y así continúa, sin nombrarse jamás, poniendo siempre a sus compañeros en la luz, como si no hubiera sido él el más fiel en todas las circunstancias. Recordad con qué delicadeza hace alusión a lo que sucedió durante la última cena. De ella se ve que aún los otros reconocían que él era el predilecto, y por eso recurrían a él cuando querían saber los secretos del Maestro. Así pues, los discípulos empezaron a mirarse el uno al otro, porque no sabían a quién se pudiese referir el Maestro. Uno de ellos, el predilecto de Jesús, recostaba su cabeza sobre su pecho. Simón, Pedro, le hizo señal y le dijo: ¿a quién se refiere? Y el predilecto, reclinado como estaba sobre el pecho de Jesús, le preguntó: ¿quién puede ser, Señor? Ni siquiera dice su nombre en el Getsemaní. Lo llamé a él, a Pedro y a Santiago. No dice: yo seguía al Señor. Dice: lo siguió Simón Pedro y otro discípulo, a quien conocía el pontífice. Ambos entraron en el atrio del pontífice. Sin Juan no hubiera tenido el consuelo de verlo a él y a Pedro en las primeras horas de mi aprehensión. Juan no se gloria de ello. Personaje entre los principales en las horas de la pasión, el único apóstol que estuvo presente en ella porque me amaba, porque me era fiel. Heroicamente estuvo cerca de mí, cerca de mi madre, haciendo frente a Jerusalén, que había perdido el control. Y sin embargo, calla su nombre aún en el episodio inolvidable de la crucifixión, y cuando al morir dice: mujer, cuando al morir dije: mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Es el discípulo, que no tiene nombre,
sin otro modo de reconocerlo que el que constituye su gloria después de su vocación, el discípulo. Nombrado Hijo de la Madre de Dios, ni siquiera con esta honra se engrandece, y en la resurrección dice una vez más, Pedro y el otro discípulo, a quien María de Betania había comunicado el episodio del sepulcro vacío. Salieron, corrieron, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro. Llegó primero y se asomó, pero no entró. Un rasgo de gran humildad. Deja él el predilecto, el fiel, que Pedro, la cabeza, aunque pecador por cobardía, sea el primero en entrar. No lo critica, pero es su pontífice. Más bien lo ayuda con su santidad, porque también los jefes pueden y de hecho tienen necesidad de que los súbditos los sostengan. ¿Cuántos súbditos hay mejor que los jefes? No neguéis jamás, oh buenos súbditos, a los jefes, vuestra compasión, a ellos que se doblegan bajo el peso que no saben llevar, o a quienes el humo del honor ciega y embriaga. Sed, oh buenos súbditos, los cirineos de vuestros superiores. Sélo, Juanito mío, porque por ti hablo a todos los Juanes, que corren delante y guían a los Pedros, y luego se detienen para dejarlos entrar, por respeto a su cargo, y que, oh humildad perfecta, para no mortificar a los Pedros, que no saben comprender y creer, llegan a mostrar y a que se crea que son unos tontos e incrédulos como los Pedros. Leed el último episodio sucedido en el lago de Tiberíades. Una vez más, es Juan quien, repitiendo lo que ha hecho otras veces, reconoce al Señor en el hombre que estaba parado en la ribera, y después de haber comido es él, el discípulo, por quien Pedro pregunta, ¿y a este qué pasará? En lo que se refiere a él nunca dice nada, pero cuando se trata de decir algo que haga resplandecer la luz divina del Verbo encarnado, entonces sí que Juan recorre los velos y secretos. Se dice en el capítulo 6 del Evangelio, sabiendo que querían raptarlo para hacerlo rey, nuevamente huyó al monte. Esta hora se da a conocer a los creyentes para que sepan que fueron múltiples y complejas las tentaciones y luchas que sostuvo el Mesías en sus diversas formas de hombre, maestro, redentor, rey, y que los hombres y Satanás, el eterno azuzador de los hombres, no desaprovecharon ninguna oportunidad para destruirlo, para abatirlo. La malicia satánica, la malicia humana, no dejaron de mover nada contra el hombre, contra el eterno sacerdote, contra el Maestro y Señor. Movieron sus astucias veladas con los mejores pretextos, y excitaron las pasiones del ciudadano, del patriota, del hijo, del hombre, y todo para ver si podían descubrir el menor resquicio de debilidad. Oh hijos míos, que no pensáis sino en las primeras y últimas tentaciones, y os parecen que mis fatigas fueron las postreras, y que sólo las últimas horas fueron las dolorosas, amargas y desengañadoras las últimas experiencias. Poneos por una hora en mi lugar. Pensad que sois vosotros a quienes se propone que tendréis paz con vuestros compatriotas, que os ayudarán, que podréis realizar las purificaciones necesarias para hacer santo el país amado, que seréis capaces de restaurar, reunir los miembros esparcidos de Israel, de acabar con el dolor, la esclavitud, el sacrilegio. Y no digo que os pongáis en mi lugar, pensando en la corona que se os ofrece. Os digo que penséis que por una hora tenéis mi corazón de hombre, y decidme, ¿cómo habríais quedado parados con la seductora proposición? ¿Habríais sido fieles vencedores de la divina idea, o más bien unos vencidos? ¿Habríais salido de la prueba santos y espirituales, o más bien habríais cedido a la tentación o a las amenazas? ¿Y con qué valor habríais salido, después de haber comprobado hasta qué punto Satanás arrojaba sus armas para herirme en mi misión y en los afectos, arrastrando por un camino
equivocado a los discípulos buenos y poniéndome en lucha abierta con los enemigos, que habían arrojado de sí la máscara y que se habían enfurecido mucho más al verse descubiertos en sus complots. No toméis el compás y la regla, el microscopio y la ciencia humana. No os aferréis a argumentos ridículos de un escriba para medir, comparar, refutar hasta qué punto Juan dijo bien o hasta qué punto es verdadero esto o aquello. No busquéis en las palabras de Juan algo más de lo que no se dijo en ellas. Juan no se equivocó por debilidad de anciano, y no se equivocó Juanito por debilidad de enfermo. Lo que dijo fue lo que vio. El gran Juan, después de varios lustros de lo sucedido, narró lo que sabía y con indicaciones de lugares y hechos reveló el secreto que sólo él conocía de la tentación y del intento no ajeno de maldad de querer coronar al Mesías. En Tariquea, después de la primera multiplicación de los panes, surge en el pueblo la idea de hacer rey de Israel al rabí Nazareno. Están presentes Manaén, el escriba y otros muchos que, imperfectos en su corazón, tenían con todo buena intención. Aceptan la idea y por honrar al maestro se hacen colaboradores para poder así terminar con la injusticia que se le hace. Y esto, debido a su mala interpretación de las escrituras, error extendido en todo Israel, que estaba ciego con sueños de una realeza humana, y porque esperaba santificar la patria, profanada con tantas cosas. Y muchos, como es natural, aceptaban la idea sin más ni más. Muchos fingían mentirosamente estar conmigo para poderme hacer daño. Olvidando el odio mutuo que se tenían, lo lanzaban contra mí. Dejan a un lado sus rencillas de castas que los había tenido siempre divididos y se alían para tentarme, para poder dar una apariencia legal al crimen que en sus corazones habían ya decidido. Ponen su esperanza en alguna debilidad mía, en algún acto de orgullo. Ellos, orgullo y debilidad por una parte y por otra, mi aceptación de la corona que se me ofrecía, hubieran sido causa suficiente para justificar la acusación que habían pensado lanzar contra de mí. Y luego habrían tranquilizado su corazón mentiroso, lleno de remordimientos, y se dirían en sí mismos: no hemos sido nosotros, sino Roma, quien acabó con el agitador nazareno. La eliminación legal de su enemigo, pues tal era para ellos su Salvador. Estas son las razones de su fingida proclamación. Esta es la razón de sus manifestaciones futuras de odio. Esta es, en fin, la lección profunda del Cristo. ¿La comprendéis? Es lección de humildad, justicia, obediencia, fortaleza, prudencia, fidelidad, perdón, paciencia, vigilancia. Y todo esto para con Dios, para con la propia misión, para con los amigos, para con los desengañados, para con los enemigos, para con Satanás, para con los hombres, sus instrumentos de tentación, para con las cosas, para con las ideas. Todo debe de tenerse en cuenta, de aceptarse, rechazarse, amarse u odiarse, mirando el santo fin del hombre, que es el cielo, que es la voluntad de Dios. Solo me queda añadir, como pequeña reflexión, la evidente lección de humildad que nos da el discípulo, siempre evadiendo su nombre cuando redacta los evangelios, haciéndose siempre pequeñito e intentando desaparecer. Por algo entendemos que es el discípulo predilecto, porque sabe amar sin buscar ese reconocimiento que todos ansiamos con locura. Así que ojalá aprendamos todos de esta humildad del apóstol, que es verdaderamente sorprendente y envidiable.